Marco de la sexta jornada de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada Perfiles de los principales actores de la dinámica jurídica, quién hace, quién aplica y quién enseña sobre la norma. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor y le recordamos amablemente realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. El día de hoy contaremos con la participación del doctor Andrei Cambronero Torres, quien es abogado, criminólogo criminalista, sociólogo y administrador. Además, es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y jefe del despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin más, el es suyo, doctor. Muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a las compañeras y compañeros de ese instituto, también a nuestro director, el profesor doctor Gustavo Chan, por organizar estas jornadas de investigación que, como todos saben, se han tenido que postergar por los dolorosos acontecimientos de la facultad y sus inundaciones. Pero bueno, yo creo que uno de los aportes en medio de todas las dificultades que trajo consigo la pandemia fue un acelerado proceso de virtualización de diversos campos de la vida social y entre ellos la vida académica, y esto nos permite pues estar hoy por acá. Como ya se decía en la presentación, yo voy a exponer en realidad no un proyecto como propiamente dicho, sino más bien el diseño de investigación de ese proyecto que fue formulado y recientemente aprobado por el Comité Científico del Instituto y tiene que ver justamente con problemas que se han detectado desde aspectos como la creación de normas hasta quién las aplica y que son cajas de resonancia que se van uniendo y evidenciando pues un clamor tanto nacional, ciudadano, como también desde la academia sobre diversos aspectos. Para ello me voy a permitir compartir una presentación. Como se dijo al inicio, en realidad el proyecto que he propuesto tiene que ver con tres esferas fundamentales del quehacer jurídico. En un sistema como el costarricense, que es tributario de la tradición continental romano-germánica de fuente escrita como la principal fuente de derecho, es fundamental tener claro cómo se procesan y se hacen las leyes, en virtud de que ello servirá para el resto de etapas. Y es que, como lo decía ya Bismarck, eh, hablando justamente sobre el producto legislativo, decía bueno, a las leyes como a las salchichas les voy perdiendo el respeto conforme me entero de qué están hechas. Y aunque pueda parecer un poco despectiva la afirmación que hacía Bismarck, lo cierto es que la ley es un producto político y como tal es el resultado de dinámicas transaccionales entre diversos actores políticos que como tales tienen diversos también posicionamientos ideológicos, pero que hay una parte fundamental del proceso de producción que no transita por lo técnico, sino transita por esos espacios de posibilidad política que permiten que una propuesta que quizás puede ser trabajada con las mejores intenciones o con los asesores más expertos, lo cierto es que requiere una viabilidad y para ello, pues en estos consensos se van sacrificando, se van dando pérdidas de ese aspecto, si se quiere, técnico. Luego de ello hay un producto final que sí se incorpora a una rama disciplinar como es el derecho, independientemente, y no vamos a entrar acá sobre el debate de si es el derecho ciencia o no, o por el problema de la marcación científica, sino lo cierto es que suele constituirse en la materia prima con la que trabaja el sistema. Y al hacerlo así es fundamental entender cómo se producen, pero también cómo deberían producirse. Ya esto adelanta un poco de que en el aspecto metodológico de la investigación se entreveran pues aspectos del ser y del deber ser, porque tenemos que examinar cómo se está haciendo la ley, pero también cómo debería hacerse para tratar de acercar a ambos mundos, entendiendo que quizás nunca vayan a coincidir uno con el otro. Posteriormente, ya que las normas no son perfectas, pese a que varias corrientes del derecho pues, han propugnado que sí, y que el ordenamiento como tal es coherente, en la práctica cotidiana nos damos cuenta que eso no es así.
hay normas que se contraponen unas a otras, tenemos problemas de sucesión de normas en el tiempo, tenemos problemas de superposición de normas incluso en espacios temáticos particulares, y a ello se abocan a juezas y jueces que tienen que operar ese derecho y materializar las pautas que han sido fijadas por el Poder Legislativo en cada caso concreto que se presenta a su conocimiento. Pero también es lo cierto, y lo veremos de seguido, que se han generado críticas no menores a cómo se está aplicando ese derecho y quiénes son las personas que finalmente imponen sus decisiones. No porque sea la decisión correcta la única decisión, sino porque son el actor institucional legitimado para imponer su decisión y su perspectiva de la norma al resto de personas, en este caso, a quienes pues, vivimos en una unidad geográfica particular. Y evidentemente, todos estos procesos también tienen que ver con cómo se enseña el derecho. Y es que en la dinámica colectiva de producción de normas, en la dinámica colectiva de su aplicación, siempre van a haber personas que de alguna u otra manera cursaron la carrera de derecho. Y la impronta que dejan los profesores, una metodología particular, un sistema de enseñanza, y las estrategias de evaluación, etcétera, fundamentalmente nos permite también tratar de observar qué está pasando y cómo eventualmente podemos incidir para tratar de cambiar esas prácticas si es que identificamos que no son pues la mejor. En cuanto un poco a los antecedentes y quizás parte de las motivaciones de la formulación del proyecto, tienen que ver con una crítica ciudadana a la producción normativa. Primero, tenemos que partir del hecho de que hay quizás un sesgo ciudadano en que la mejor asamblea legislativa, el mejor congreso o el mejor parlamento son los que más leyes producen, pero también nos encontramos frases coloquiales como las leyes chayote que tienen que ver con normas pero cuyo contenido es quizás poco profundo, quizás cosmético o quizás referidos a un punto muy concreto que no suscita debate o que su objeto de regulación no tiene mayor polémica. Por ejemplo, pensemos en la ley que crea un nuevo símbolo nacional o pensemos en una ley que simplemente establece o no una efeméride. Lo cierto es que ese tipo de normas, si bien es cierto, aumentan la estadística de producción normativa no da cuenta ni de que estemos haciendo mejores leyes. Está dando cuenta de que se han aprobado más leyes, pero no entra a la filigrana de cuáles realmente los objetos de regulación ni cómo se hace. Y luego de la escasa, en teoría, producción normativa que a veces a ciertas legislaturas les atribuye la gente, nos encontramos con las voces expertas, por ejemplo, desde la propia Facultad de Derecho, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde el Poder Judicial, sectores de la judicatura, que critican cuál es la construcción de las normas dentro de esos productos legislativos que hay términos abiertos, que hay aspectos que tienen que ver con políticas criminales que quizás son contrarias al Estado democrático de derecho, pero también que la redacción no es la mejor y eso abre un espacio importante interpretativo por parte de los jueces, que no queda claro qué es lo que se quiere decir en una norma, etcétera. O sea, se apuntan tanto de personas conocedoras del aspecto jurídico como de personas que se dedican a otras áreas del conocimiento o que simplemente en su condición de ciudadanos y ciudadanas son sujetos de esas normas que de alguna manera apuntan un mal hacer del aparato legislativo. Y es que uno de los grandes problemas de investigación, quizás no hablando de preguntas de investigación, sino como dificultades más bien para investigar el tema, es que en el mundo legislativo no es únicamente el actor formal, entendido este como el representante popular, el que participa en la dinámica de creación normativa, sino que también participan de esas dinámicas un equipo de asesores y asesoras que realmente son los que hacen el trabajo, por decirlo de alguna manera, de carpintería, de construcción. Obviamente hay una lectura, validación por parte del representante que firma ese proyecto y lo somete a la corriente legislativa, pero
El quedarse solo con la persona que hace la propuesta formal es perder una riqueza de datos que no podemos dejar pasar en este contexto o en esta coyuntura donde se hace un especial énfasis en que debemos depurar esos productos legislativos y que las leyes, dicen algunos, han venido en franco detrimento en cuanto a su calidad. De otra parte, tenemos también críticas a la formación jurídica del país. Tenemos más de 20, 25 escuelas de derecho en el país, un panorama bastante distinto al que se tenía hace algunos 50, 60 años. Además, se ha hablado mucho de nuevos modelos de enseñanza en los cuales se ha dado un cambio paradigmático en cuanto a los marcos pedagógicos, pasar de una estrategia y dinámica de enseñanza-aprendizaje basada en la elección magistral que tiene que ver o hace un isomorfismo con lo que somos las personas profesionales en derecho en nuestra práctica cotidiana, que exponemos ante el juez o que el juez o jueza expone su sentencia y las partes nada más le escuchan en una actitud un poco más pasiva en esa fase del procedimiento. Eso es trasladado a las aulas y no hay una participación activa por parte de quienes están en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Primaba lo magistral, sigue primando lo magistral en la mayor parte de escuelas de derecho. Toda la corriente reivindicatoria que ha existido en las ciencias sociales, por ejemplo, desde el cono sur del continente, en cuanto por ejemplo, investigación-acción, pero también dejar de tener una educación depositaria, entendida como el colocar nada más conocimientos en las cabezas de las personas sin que ésta participen en la co-construcción de su conocimiento y cuánto tiene de rédito el hacer esa inversión del paradigma de enseñanza. Y yo creo que uno de los elementos que se ha prestado también para mayor debate nacional tiene que ver con los resultados del examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas, que en su aparición como examen de excelencia ya suscitaba una importante crítica de cómo, si las universidades habían acreditado el conocimiento de las personas egresadas, venía el colegio profesional a hacer una nueva evaluación de esos conocimientos y eso, pues, dijo algún sector, no es propio de un colegio profesional que solo regula aspectos muy puntuales de del ejercicio de la profesión, lo deontológico, etcétera. Lo cierto es que otros colegios profesionales también empezaron a sumarse a la iniciativa del Colegio de Abogados y Abogadas, pero en lo que interesa, esos resultados de las pruebas de incorporación revelaban niveles desaprobatorios muy altos de la mayor parte de escuelas de derecho. Obviamente, ante ello surge como respuesta exámenes de preparación, cursos de preparación, perdón, para el examen de incorporación. Las escuelas de derecho empiezan a generar espacios de repaso de contenidos hacia el final de las carreras de cursos que quizás se llevaron en los primeros años de la formación para tratar de mejorar el rendimiento de sus egresados y egresadas y entonces dar a entender que su proceso formativo es de excelencia. Sin embargo, también es lo cierto que ese examen de incorporación tiene una formulación que quizás es poco realista en el sentido de que apuesta por una lógica más memorística y difícilmente en la práctica forense uno se va a ver desprovisto, por ejemplo, de la ley positiva para tener que tener en mente en cuanto debe realizarse tal acto o qué tipo de dinámica hay que seguir ante tal o cual excepción. Hay conocimientos generales que son transversales, que forman parte de la columna vertebral disciplinar. Es, por decirlo de alguna manera, nuestra anatomía del derecho. Toda persona profesional en medicina maneja, obviamente, la anatomía del cuerpo humano, aunque se especialice en diversas áreas de la medicina, pues igual en el derecho hay ciertos conceptos generales, básicos, fundamentales que sirven para desenvolverse en la disciplina. Saber de esos conceptos y su aplicación es fundamental y es lo que da crédito a nuestro diploma, pero también es lo cierto que no necesariamente eso se corresponda con saberse de memoria cuál es el extremo mayor de la penalidad
de un tipo penal específico, y estas pruebas de conocimiento memorístico pues tienen que ver también con ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Un último apunte sobre esto es que también ha despertado bastante disconformidad el que el Colegio de Abogados y Abogadas haya disminuido la nota de aprobación y todo lo que eso ha generado, incluso procesos contenciosos de mismas personas del gremio cuestionando tal decisión para tratar de aumentar el nivel de aprobación y una mayor incorporación y no el gran nivel de rezago. Sin embargo, ese nivel de rezago de alguna manera puede ser el síntoma de algunas falencias en la formación. Y bueno, el último es que es fundamental siempre tener una actitud reflexiva y crítica sobre cómo se comporta la aplicación de esas normas. El programa Estado de la Nación, particularmente el Estado de la Justicia, ha hecho ya importantes aportes en esta materia, ha hecho incluso radiografías del Poder Judicial y algunos elementos fundamentales que servirán de insumo documental para esta investigación, como por ejemplo cuál es la formación que tienen las juezas y jueces del país o cuál es el grado académico que está teniendo mayor preponderancia o peso, no porque sea fundamental el grado académico, sino que al menos teóricamente un mayor grado académico se corresponde con una mayor apropiación de ciertos contenidos y a nivel de maestría o doctorado, pues una mayor profundidad en ciertas temáticas o áreas disciplinares particulares. También nos da ya en algún reporte que daba el programa Estado de la Nación los lugares académicos de proveniencia de cada una de las personas que administraban justicia, cómo está colocado ese andamiaje jurídico judicial de nuestro país, y esto pues habla de la idiosincrasia de las personas juzgadoras, que en otra investigación yo desarrollé el concepto de idiosincrasia del juez o la jueza con tres aspectos fundamentales, que son su formación jurídica de todos los aspectos, aspectos más contextuales, sociales y personales, en esta lógica de que no es un mero operador desprovisto de una biografía, sino que esa biografía condiciona la toma de decisiones y también concepciones sobre el objeto mismo de la disciplina. ¿Cuál es la concepción que se tiene sobre el derecho y la justicia como uno de los fines del derecho? Pues esto tiene que ver en suma con una concatenación de todo ese proceso de cómo yo me formo, cómo me aproximo a la norma y cómo esa norma, que es un marco de acción, ha sido construida por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, dicho en breve, la propuesta lo que hace es una pretensión para estudiar las tres dimensiones, por ejemplo, cómo se produce la norma, cómo se interpreta y cómo se enseña esa norma. Y vean ustedes que alguien que se gradúa de la Facultad de Derecho o de alguna otra escuela de Derecho tiene que ver con estas tres esferas. ¿Por qué? Bueno, porque como operador tiene que ver con la ley. También tiene que interpretarla para, en cada caso concreto, en cada proceso que resuelve, en cada proceso que interpone, en cada proceso que lleva, de dar una teoría del caso específica, una lectura particular del enunciado, entre otros. Y bueno, es producto también de sus profesoras y profesores que de alguna manera modularon cuál iba a ser su aproximación hacia el derecho. En el caso costarricense, de un tiempo a esta parte, es lo cierto que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con la creación del observatorio y también desde la decanatura, se han impulsado estudios de carácter sociojurídico, entendiendo que el derecho en realidad es un producto social que crea a su vez realidad social, como dice un autor francés por allí, pero también que ese derecho tiene sentido en un colectivo social particular. Las especificidades de cada marco normativo tienen que ver con ciertas dependencias sociopolíticas de un colectivo que ha cristalizado en normas, aspiraciones, valores, expectativas, incluso, ¿por qué no decirlo?, una meta societal particular. ¿Hacia qué aspiramos? Eso viaja a las normas.
No obstante, la mayor parte de estudios que siguen predominando en la producción jurídica son estudios de carácter dogmático, o sea, son discusiones pertinentes, no digo que no, pero que tienen que ver única y exclusivamente con la concepción que se tiene sobre tal o cual instituto, sobre tal o cual palabra, sobre cómo debe interpretarse de mejor manera X o Y, cómo suplementar tal o Y, pero no dan cuenta de cómo están operando de hecho las personas que hacen el derecho todos los días, o sea, que practican el derecho y que esa práctica cotidiana lo que hace es finalmente decir cuáles son o cómo se vivencian las instituciones jurídicas en el día a día. En el ordenamiento jurídico costarricense han habido también preocupaciones por sensibilizar al ordenamiento, aunque digamos podría entenderse que esta formulación es como si fuera un ente abstracto, pero lo que quiero decir es que han existido ya, por ejemplo, esfuerzos importantes en simplificar la redacción de las normas. Han habido proyectos desde el Poder Judicial acompañados por posgrados de nuestra propia universidad sobre lenguaje sencillo en las sentencias, entendiendo que los destinatarios de las normas son personas que no necesariamente tienen formación jurídica y que el uso de un lenguaje accesible o este tipo de aspectos de ninguna manera demerita, ¿verdad? La producción jurídica o incluso la formación de cada uno de nosotros y nosotras. Ahora, ¿cómo hacerlo, ¿verdad? Lo primero es entender que las personas que producen las normas, que las interpretan y que las enseñan, están situados en un contexto social particular y que además hay condiciones sociales de posibilidad que van, por ejemplo, haciendo que una interpretación sea factible y no, y otra que no, independientemente de que la norma tenga desde su génesis la posibilidad de ser interpretada en un espectro amplio. Creo que el ejemplo que siempre menciono en estas aspectos o en estas áreas es fácilmente el de la la interpretación sobre el matrimonio igualitario. Si uno agarra la constitución política, verá que dice que el matrimonio, la familia es la base esencial de la sociedad y que ésta descansa en el matrimonio y es en igualdad entre los cónyuges, sin que califique el constituyente el sexo de sus cónyuges. Sin embargo, el contexto sociohistórico había hecho que durante toda la historia costarricense no se interpretara esa norma de una forma diferente que no fuese la familia tradicional, heteronormativa, etcétera. Fue hasta que hubo cambios sociales que la interpretación fue plausible y al hacer esa interpretación plausible se coloca entonces como uno de los aspectos que puede elegir el juez o la jueza a la hora de realizar la interpretación sobre la norma. Pero además ese juez o jueza tiene que tener una concepción distinta de la sociedad y del fenómeno jurídico, porque pese a que sea una posibilidad de decisión formalmente dicha por la construcción de la norma y ahora informada también por el contexto social, yo como individuo tengo que tener también la posibilidad interna y la capacidad interpretativa para entender que esa vía de interpretación es posible. Y bueno, eso ha llevado un proceso largo a nivel social en este ejemplo que doy, ¿verdad? Creo que uno de los elementos más visibles de ese cambio es la sentencia del caso Atala Rifo versus Chile, en el cual hay una prohibición expresa a utilizar estereotipos y prejuicios sociales para la fundamentación de sentencias. Pero si uno hace un análisis de discurso para utilizar alguna técnica cualitativa particular y observa la fundamentación de cierto tipo de sentencias, podrá observar cómo evidentemente todo ese bagaje social filtra en la persona juzgadora que se enfrenta a una norma y le da un contenido particular, independientemente de las discusiones que se hayan dado también de carácter político partidario e ideológico en el proceso de creación de esa norma. Yo estoy absolutamente
claro que en las discusiones de la Constituyente de 1949 difícilmente se iba a pensar de matrimonio igualitario. Y si se hace una lectura literalista, como lo hizo la Sala en 2006, por ejemplo, eso iba a encontrar asidero en esa fuente que fue la que decidió la Sala Constitucional acudir. Pero hoy, al cambiar de lectura, sin mover un ápice la norma constitucional, tenemos un resultado totalmente distinto. Y eso es producto del social. Por eso es tan importante situar el objeto de investigación en ese paradigma social que permite la aproximación socio-jurídica. También es poner a conversar diversas disciplinas de las ciencias sociales que permitan enriquecer esos marcos de comprensión. Por ejemplo, en cuanto al proyecto en particular, es actualizar la literatura sobre cuáles son los deseables de cada uno de esos aspectos que hemos mencionado, de la producción, la aplicación y la enseñanza de las normas. Evidentemente, si nosotros nos situamos, y alguien podría decir como una crítica válida a la formulación del proyecto y también a su metodología, decir, bueno, pero ¿cómo va usted a construir, que llamamos a eso, un tipo ideal, en el sentido weberiano, que es la construcción de un objeto, que cuanto más lejano esté de la realidad, mejor elaborado está, que tiene que tener un montón de atributos, etcétera, de legislador perfecto, si nunca vamos a poder llegar a ese tipo ideal? Bueno, la idea del tipo ideal es esa, pero digamos, no vamos a poder acercarlo mucho porque los requisitos para entrar a la Asamblea Legislativa y ser un hacedor o hacedora de normas son muy básicos. Ser mayor de edad, tener derechos políticos, 21 años, entre otros. Entonces, si eso es así, ¿para qué construir un tipo ideal si no podemos variar la Constitución? Porque si no entramos en una discusión de carácter más de teoría del Estado, si se quiere, teoría de la democracia, de bueno, y se limita el acceso a los cargos de representación, o se puede limitar, es más o menos democrático, pero la construcción del tipo ideal aplicará acá no solo a esas personas legisladoras que pueden o no tener formación universitaria, que pueden o no tener formación jurídica, sino más bien a su equipo asesor, que como lo hemos dicho, bajo un criterio de realidad y de nuevo con los pies puestos en la tierra y este enfoque social jurídico, sabemos que les apoyan en la cotidianidad y que tienen un papel preponderante en la construcción de los proyectos de ley. Y ahí sí que nosotros podemos intervenir con el establecimiento de deseables en cuanto a ese tipo de personas y generar una serie de requisitos particulares. Y luego, todo esto para generar, por decirlo así, sugerencias de mejora. O sea, vamos a construir tipos ideales de las tres dimensiones o esferas de quién debe hacer la norma, quién debe aplicarla, quién debe enseñarla, y ese deber ser da cuenta de ese tipo ideal versus lo que nosotros tenemos en la cotidianidad. Y esa de la cotidianidad nos va a poder nos permite evidenciar cuál es la distancia que hay entre ese tipo ideal, lo que ocurre para proponer acciones que permitan acercar los dos mundos, el mundo ideal del mundo que se está dando. Eso lleva a estos objetivos de investigación que se desarrollarán en los próximos semestres y tienen que ver con un aspecto o un primer objetivo de carácter descriptivo, de aproximación, y es cuáles son esas características personales y cuáles son las prácticas más comunes que tienen hoy las personas que se dedican a hacer normas, o sea, la Asamblea Legislativa, legisladores y grupo asesor. ¿Cuáles son las personas que se dedican a aplicar el derecho, o sea, el perfil de los juzgadores y juzgadoras? ¿Y cuál es el perfil que están teniendo las personas que enseñan derecho? Obviamente, por limitaciones propias de la investigación, no se va a hacer una caracterización de todas las jurisdicciones del país, no se va a hacer una caracterización de todos los profesores y profesoras de todas las escuelas de derecho del país, sino que se sacará pues una muestra de cada uno de estos mundos que sea representativa en el caso de las personas juzgadoras y en el caso de la enseñanza pues se residenciará entendiendo el universo en los docentes y las docentes de la Facultad de Derecho. El segundo objetivo está ligado con esa construcción o perfilado ideal que les he conversado
y es justamente generar ese deber ser, y aquí nos vamos a acompañar obviamente por la metodología de tipo ideal de Weber, que tiene que ver con la posibilidad de generar esos tipos ideales a los cuales aspiramos, que son conceptos, que es la creación de una idea particular para hacerlo sencillo, etcétera, en las tres esferas. Y entonces vean ustedes que en el primer objetivo tenemos lo que hay, en el segundo lo que debemos o deberíamos aspirar o tener, en el tercero hacemos esa medición, para ponerlo con palabras más claras, aunque evidentemente esto es más de carácter cualitativo, cuál es la diferencia que hay o la distancia que hay entre lo ideal y lo real, para tener nosotros entonces claridad sobre aquellos espacios que son más susceptibles a ser mejorados, divulgar los resultados de la investigación, pero también generar dentro del observatorio la posibilidad de que se genere como una línea de investigación esta temática y se puedan adscribir proyectos de investigación tanto de grado como de posgrado relacionados con el estudio tanto de un área en específica, por ejemplo, centrarse en la producción, tanto de la intercomunicabilidad entre las tres áreas, incluso de ser exitoso perdón, cuarto objetivo, o quinto más bien, lo que tendríamos es la posibilidad de que gracias a proyectos de investigación de terciarios y terciarias, ampliar, por ejemplo, las muestras o ampliar, por ejemplo, los espacios en los cuales vamos haciendo perfilados, porque evidentemente esto tiene que ver con qué es lo mejor para un, por ejemplo, juez o juez agrario, pero no será lo mismo para un juez o jueza de familia y tal. Evidentemente, el Poder Judicial ya ha avanzado pasos en esto cuando ha hecho su manual descriptivo de clases de puestos y las bandas anchas y las bandas angostas. Pues bueno, eso tiene que ver que hay actitudes también compartimentales y de procedimentales que van variando dependiendo de la jurisdicción en la cual uno se desenvuelva. La metodología, en sencillo, es obviamente una revisión de la literatura. Ya hay, por ejemplo, manuales a nivel de la Unión Europea y otros espacios del mundo que dicen cómo hacer mejor las leyes y cómo aproximarse mejor al fenómeno regulatorio. Eso obviamente hay que contrastarlo con, bueno, qué tipo de personas son las que podrían ser más fácilmente adiestradas en esos aspectos puntuales y particulares que se tienen para producir buenas normas, por ejemplo, claridad en la redacción, por ejemplo, aspectos más técnicos consultados a un grupo especialista, pero ese insumo tiene que pasar a otro que de alguna manera lo traduce a la parte normativo-regulatoria, entre otras. También parte de la revisión de la literatura, esto que les he dicho, que tiene que ver con ya estudios previos que se han hecho pues, similares o circundantes al objeto de investigación, como lo son los del estado de la justicia. Y obviamente hay otros insumos, informes y reportes que tienen que ver con cada una de las producciones o rendimientos que se van dando en estas áreas. Por ejemplo, ya han existido algunos otros trabajos fundamentales sobre cuál es el deseable de un juez o jueza. Eso lo ha trabajado, por ejemplo, la Cumbre Iberoamericana de Jueces, Juezas muy bien. Han establecido incluso habilidades blandas, etcétera. Hay informes sobre procesos de acreditación. También hay un manual de acreditación, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Acreditación, SINAES, sobre cómo debería ser también un perfil docente de las carreras de Derecho. Nuestro Consejo Universitario ha aprobado también perfiles docentes, la Asamblea de Facultad ha aprobado perfiles docentes. Todo esto entonces son aspectos que nos permitan generar esos tipos ideales. Y luego el análisis entre ambos mundos para insisto, mostrar estos espacios de mejora donde podamos intervenir dentro de, obviamente, los recursos disponibles desde un trazado de tiempo, en cuánto tiempo queremos nosotros mejorar X o Y esfera, pero también recursos disponibles a nivel económico
Ayer se decía, por ejemplo, en alguna noticia de un medio de comunicación, que en alguna intervención de la Corte Plena se dijo que, bueno, que el nuevo sistema salarial y de remuneraciones había acabado con la aspiración de la carrera judicial porque había trastocado los principios de esa carrera. O sea, tiene que ver con una también preocupación que se sigue dando, pero que poco se ha explorado desde la parte de la investigación jurídica. De mi parte, eso sería la explicación muy general del proyecto de investigación, particularmente de su diseño. Y bueno, como ya lo había comentado las compañeras del instituto, pues vendría un espacio para el intercambio y creo que ya estoy así sobre los 35 minutos que señalaba Diana. Gracias. Muchísimas gracias, don Andrei. A continuación tendremos la sección de preguntas por parte del público para el doctor Andrei Cambronero. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y le daremos la palabra. Bueno, en vista de que por acá no tenemos preguntas, me permito leer las que nos hicieron llegar por medio del chat y de Facebook. Inicialmente nos consultan. Más que una pregunta, es un comentario. ¿Ha considerado implantar a esta incipiente investigación la construcción teórica de Atienza respecto de la legislación racional? Está silenciado, don André. Perdón, no me he dado cuenta. Podría serlo, sí. Está dentro de los aspectos teóricos que probablemente van a ser, pues, iniciales en lo que sería la construcción eh, de los tipos ideales. Obviamente hay que mostré sobre la parte metodológica, pero evidentemente también hay que tomar un referente teórico, ¿verdad? De qué tipo de perfil uno quiere, sobre la judicatura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, queremos jueces más principialistas o queremos jueces más de corte positivista, de X corriente, queremos jueces más, bueno, todo eso forma parte de las discusiones que se plantearán al momento de ir elaborando este primer tipo ideal, que es el de productor, pero también el de aplicador, dependiendo de cómo corresponda, y pues me llevo de tarea este también de Atienza para valorarlo en el momento en el que vayamos a construir esa tipología ideal. Muchísimas gracias, don Andrei. Del mismo modo nos consultan. Si considera que tiene alguna, ¿cuál cree que es la principal fortaleza normativa en el proceso, tanto político como jurídico, de creación de normas en Costa Rica? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en el caso de Costa Rica, yo creo que normalmente así se ha dado una producción normativa, obviamente muy espasmódica, que tiene que ver con fenómenos sociales particulares. Hay reformas que han sido, pues, de alguna manera dadas a nivel regional. Pensemos en la reforma procesal penal, con códigos modelo, etcétera, y que se han ido. Sin embargo, yo creo que una de las debilidades es el tema de la premura con la cual tratamos de solventar un conflicto social que está en curso, ¿verdad? Como fuente material de las normas. Y esto obviamente va en detrimento de lo técnico, ¿verdad? Pero a veces eso es necesario también entenderlo a nivel político. Y bueno, yo creo que la principal fortaleza es que siempre la Asamblea Legislativa ha contado con el Departamento de Servicios Técnicos que anteriormente era reconocido como un espacio muy robusto de asesoría al proceso de producción de normas. Creo que esa dependencia ha sido un acierto, aunque también es lo cierto que de un tiempo a esta parte se han escuchado críticas sobre un diezmamiento de la calidad de ese reparto del poder legislativo. Quizás habría que analizar también por qué ha sido esto, si es que es así, primero que nada, y segundo, si es así, cuál ha sido la razón para tratar de intervenirlo, porque sí que técnicos ha sido un importante punto de apoyo para la producción de normas y que además genera mucha credibilidad por parte del fuero interno, digamos, la dinámica interna corporis del Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Y finalmente nos preguntan,
¿Verdaderamente cree que en el juego político que transcurre en la Asamblea Legislativa se llega a considerar de manera relevante los criterios de los asesores técnicos de las diputaciones? Yo creo que sí, en realidad hay, obviamente, y hablando de, por ejemplo, del realismo de este tipo de investigaciones, tiene que ver con cuál es el asesor o asesora, el perfil de ese asesor o asesora y el impacto que tiene ese asesor o asesora en la dinámica legislativa. Habrán unos que gozan de mayor credibilidad que otros, pero eso pasa en todos los campos de la vida burocrática y profesional, ¿verdad? Hay personas que tienen más o menos influencia o peso sobre la toma de decisiones y son más o menos escuchados por los tomadores de esas decisiones. Pero yo creo que sí hay un importante todavía espacio de discusión y escucha a las asesorías técnicas. También tiene que ver mucho con el tipo de proyectos. No, todavía sigue siendo usual la escucha en las comisiones dictaminadoras de expertos, incluso foráneos, en áreas específicas. Incluso la distribución interna de los despachos de los diputados y diputadas tienen o asignan a personas específicas el seguimiento de ciertas comisiones, normalmente por afinidad del asesor o asesora y también por su formación. Entonces yo creo que sí, y evidentemente si la pregunta de lo que te detrás es que hay momentos donde lo técnico cede a lo político, también lo reconozco y lo decía yo durante mi intervención. En ese proceso y juego transaccional político, muchas veces lo que se sacrifica es lo técnico. En eso estamos claros, pero en el día a día lo técnico todavía tiene un peso, creo yo, importante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Hay algo que desee agregar a modo de conclusión? No, yo creo que más bien pues incentivar a que sigamos desde la universidad, desde la facultad en lo particular, por esta senda del estudio sociojurídico del derecho. Yo creo que eso nos permite abrir los ojos porque el derecho es una disciplina autorreferencial que nació para regular conducta, no nació para explicar el mundo. Y yo creo que el apalancarnos con otras disciplinas del saber y particularmente de las ciencias sociales nos permitirá espacios importantes de esclarecimiento y de explicación que luego también nos sirven para poder intervenir en ese fenómeno jurídico y seguir mejorando, porque parte fundamental de un Estado democrático es un régimen jurídico robusto en el cual las personas confíen, pero confían si ese aparato funciona y si les merece credibilidad. Y para ello tenemos que mejorar en estas tres esferas, en cómo producimos ese derecho, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos. Muchísimas gracias, doctor. Sin más, agradecemos al doctor André Cambronero por compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy y del mismo modo a todos quienes nos ven por medio de redes sociales y quienes nos acompañan el día de hoy por medio de Zoom. A continuación tendremos un receso para continuar a las 6 p.m. con la conferencia del doctor Carlos Peralta Montero, titulada C3-246, Los derechos de la sustentabilidad, desafíos para el reconocimiento y efectividad de los nuevos derechos emergentes del antropoceno. Amablemente le solicitamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del link que se les hará llegar por el chat. Sin más, les deseamos muy buenas tardes.